paso a paso lo que la Biblia nos enseña. Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas que están aquí, que están en otros lugares, que nos ven a través de las líneas, de las ondas, de la internet, de otros medios. Estamos agradecidos con el Señor por poder comunicarnos a través de esta forma. Así que en esta tarde vamos a continuar, como les decía, con el libro de Mateo. Estamos avanzando, ya empezamos el capítulo 6 del libro de Mateo, que ha sido algo que realmente, como es bien dicho, este sermón del monte nos ha confrontado a todos y hoy no será la excepción. Así que los invito, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a estar desde los versículos 1 al 4. Mateo 6, versículos del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Oramos. Bendito Dios, santo, todopoderoso eres tú, Señor. Venimos aquí solamente por los méritos de Cristo, Señor. Y nos gozamos, Señor, de poder una vez más reunirnos y poder aprender de ti, tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva y eficaz y que nos confronta, nos penetra como espada de doble filo, Señor. Gracias, Señor. Que en esta tarde podamos entender, aplicar y vivir estas verdades, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Empezamos el capítulo 6. Jesús, a través del capítulo 5, ha manifestado a sus discípulos el correcto entendimiento de la ley. Y ahora, después de explicarla y entenderla, la verdadera interpretación de la ley y no las tradiciones humanas, ahora en este capítulo 6, Jesús continúa su explicación sobre la justicia, aquella justicia que debe sobrepasar la justicia de los escribas y fariseos. Pero ahora Él cambia su enfoque a cómo el entendimiento verdadero de la justicia debe ser o debería afectar a nosotros en nuestra vida práctica. Y eso es lo que se enfoca a estos primeros 4 versículos. Mateo comienza en el versículo 1 del capítulo 6 diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y es curioso porque el Señor comienza con una advertencia. Esto es una palabra, esta palabra guardaos es en el griego, tengan cuidado. Esto significa preste atención, escuche atentamente. Y de eso se trata desde este primer versículo hasta el versículo 18, donde el Señor comienza una serie de enseñanzas de cómo se deben aplicar las bondades de nosotros como cristianos. El primero empieza con el dar limosna, después continúa con la oración, después sigue con el ayuno. Y estas son 3 disciplinas espirituales que nosotros como cristianos llevamos a cabo. Pero estas mismas disciplinas espirituales se pueden realizar con una motivación o con una intención totalmente diferente. Y el hecho de que nuestro Señor nos instruya a prestar atención a este tipo de comportamiento
nos demuestra entonces a nosotros que detrás de cada una de esas cosas que nosotros hacemos, el Señor siempre está analizando nuestra motivación, está analizando cómo lo hacemos nosotros. Así que este punto es un punto que debemos prestar mucha atención, porque de acuerdo a la expresión del Señor Jesucristo, esto manifiesta una gravedad. Porque utilizar esta motivación de una manera inadecuada detrás de buenas obras es algo que puede traer serios inconvenientes. Y esta advertencia está relacionada con la gran advertencia que él hace en el capítulo 5. Vuelvo y repito, de que la justicia nuestra debe sobrepasar la supuesta justicia que los escribas y los fariseos tenían y de la cual ellos presumían. Y es curioso también que en el versículo 16 de Mateo 5, el capítulo anterior, el Señor había dicho: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras vistas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que el Señor en este capítulo hace una manifestación de que nuestras obras deben ser visibles. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Y ahora nos dice en el capítulo 6 que nuestras buenas obras deben hacerse en lo secreto. Esto parecería que fuera una contradicción, pero no lo es, por las siguientes razones. Jesús en el capítulo 5 está hablando acerca de aquella forma en que las personas no se atrevían a manifestar el Evangelio, aquellas personas que temían ser evidenciadas como seguidoras de Cristo. Pero ahora Jesús en el capítulo 6 está hablando de otro tema totalmente diferente. Él se está refiriendo a cómo nosotros hacemos nuestras obras, nuestras limosnas, cómo hacemos nosotros esas obras para las demás personas. Él se refiere entonces a la motivación por la cual nosotros llevamos a cabo esas obras de piedad. De eso se trata en este capítulo 6, porque él dice en el versículo 16 de Mateo 5, dice, para que estas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que el propósito siempre es glorificar a nuestro Padre. Así que el énfasis de Cristo hace de esta una de las secciones más penetrantes en las Escrituras. Trata sobre la motivación interior, lo que hay dentro de nosotros, aquello que nos mueve a nosotros a realizar alguna obra de caridad. Sobre las motivaciones interiores detrás de cada acto de piedad que como cristianos podamos manifestar. Y cuando hablamos nosotros de piedad en la persona, las obras buenas que hace en secreto deben llevarse a cabo de esta manera, en secreto. Más sin embargo, hay buenas obras como la predicación evangelística, como el testimonio y el amor, que son por naturaleza públicas. Hay obras que cuando se hacen con el motivo apropiado, glorifican a Dios. Una obra de piedad no necesita ser publicada abiertamente, desde luego que no. Hacerlo es desagradable, porque esto manifiesta una intención personal o un deseo de que esta persona sea alabada o como si estuviera autopromocionándose. Y las obras públicas no deben permanecer secretas, y las obras secretas no deben hacerse públicas. De eso se trata. Hay obras públicas que no pueden mantener en secreto, como les venía hablando, pero hay obras secretas que no deben hacerse públicas. Cuando los hombres hacen buenas obras para ser vistos por los demás hombres, realmente lo que están buscando es complacerse a ellos mismos. Están tratando de satisfacer su propio ego, glorificarse a sí mismos. Por lo tanto, debemos elegir si queremos complacernos a nosotros o agradar a Dios. Y cuando vemos entonces esto que el Señor Jesucristo está diciendo, debemos preguntarnos a nosotros mismos
si lo que nosotros hacemos muchas veces es por lo que otras personas nos están mirando o porque lo hacemos únicamente porque nos preocupa lo que Dios verdaderamente piensa. Te preocupa más lo que las personas puedan opinar de ti respecto a tu bondad, tu generosidad o tu piedad, o te preocupa mayormente lo que Dios piense de ti en relación con estas mismas obras que tú estás llevando a cabo. Porque los judíos habían convertido los actos de piedad en un acto de autopromoción. Ellos querían ser vistos, era como una publicidad para ellos ser admirados, para ser elogiados, buscaban una exaltación propia. Los escribas y fariseos estaban centrados en sí mismos. Ellos veían todo lo que hacían con el propósito de ellos ganar gloria y posición entre los hombres y perdieron por completo el verdadero sentido de que estas obras deben ser hechas para que la gloria de Dios sea manifiesta. Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, diciéndole a los judíos, pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y en nuestros días hay una alarmante cantidad de personas que lo único que buscan es fama. Ahora, a través de los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, los medios sociales, vemos por todas partes personas que tienen sus blogs, tienen sus páginas, tienen su línea de comentarios. Son esos youtubers que vemos también, o otros que sacan cualquier clase de comentarios. ¿Cuál es su propósito? Ganar mayor número de admiradores, mayor número de seguidores. Y vemos también cómo en las iglesias muchos predicadores buscan los aplausos, buscan la popularidad, buscan ser renombrados, buscan ser admirados. Vemos otros que se autoalaban, hacen un espectáculo donde la congregación se enfoca solamente en ellos y no en Dios. Podríamos nombrar a Benny Hinn, podríamos nombrar a Copeland, podríamos nombrar a Guillermo Maldonado, podríamos nombrar a Cash Luna. Personas que lo único que promueven es un espectáculo, ser vistos únicamente a ellos, que la congregación los admire solo a ellos y no a Dios. Eso es lo que está pasando. Aquellos que continuamente hacen cosas únicamente para alabarse a sí mismo, deben clasificarse en la misma categoría que se clasifican estos escribas y fariseos, porque lo único que buscan es autogloriarse. Obviamente, si los hipócritas van a recibir algún tipo de recompensa, la recibirán y será aquí en este mundo, la recibirán aquí mismo. Y debe ser de los hombres, pero no de Dios, no de Dios. Martin Lloyd-Jones, el doctor y teólogo, decía, si buscas una recompensa de los hombres, la obtendrás, pero eso será todo lo que obtengas. Piensa en todo el bien que has hecho en el pasado, a la luz de ese pronunciamiento. ¿Cuánta recompensa entonces queda por venir de Dios? Si ya toda la has recibido de los hombres. Este es un pensamiento aterrador. Este es un pensamiento que nos confronta a cada uno de nosotros. Mateo continúa diciendo, guardaos de vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos delante de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y si vemos estos 4 versículos, la razón principal o lo que más hace Jesús manifestar aquí es que se deben hacer las cosas que agraden a Dios en lugar de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús manifiesta una recompensa para aquellos que hacen las cosas en lo secreto, que viene precisamente de Dios. Y aquí recompensa se llama muchas veces, si lo vemos a través de la Biblia, como coronas. Es el mismo término. Eso lo vemos en 1 Corintios 9:25. Esto es una retribución buena que se le da
a cada creyente en el tribunal de Cristo, ese tribunal donde nos enfrentaremos después de morir delante de Jesús, no un tribunal para condenación, es un tribunal donde sus hijos, sus creyentes estarán delante de Él. Ese tribunal será precisamente para que a cada uno de sus creyentes el Señor, de acuerdo a su bondad y su gracia, le otorgue esas coronas o esos galardones a sus seguidores. Obviamente será como una evaluación de lo que cada creyente haya hecho por la obra de Cristo. Jesús ha dicho en las bienaventuranzas en Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea que hay un galardón para los suyos, hay un premio para los suyos. Desde luego en este contexto se está refiriendo a cada uno de aquellos que son perseguidos por la causa del Evangelio de Cristo. La Biblia también dice en 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sea cual sea nuestra obra, va a ser probada por fuego. Y el versículo siguiente dice, versículo 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si esa obra que cada uno de nosotros hayamos hecho para la obra y la gloria de Cristo, recibiremos recompensa. Y continúa diciendo en el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Estamos hablando que esto es para los cristianos. Y dice el versículo, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta persona no va a perder su salvación. Vuelvo y repito, esto es un tribunal para sus hijos. Pero esta persona va a pasar, como decimos nosotros, raspadito. No va a recibir ningún galardón como aquellos que hayan podido hacer esas obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Mateo 6:2 continúa diciendo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y la palabra traducida aquí como limosna significa obras de caridad. Esta palabra viene del verbo eleo, que significa tener misericordia, tener piedad, tener compasión. Y curiosamente también, esta palabra es la misma palabra griega que se utiliza al principio en el versículo 1 cuando habla de nuestras justicias. Está hablando en el mismo sentido, está hablando de nuestras obras, está hablando de aquellas obras de bondad, aquellas obras de caridad, de piedad o compasión que nosotros llevamos a cabo. Y en los días de Jesús no habían agencias gubernamentales como podemos tener en nuestros países para la ayuda de las personas necesitadas. En el templo se recogía una ofrenda obligatoria. De esta ofrenda obligatoria se derivaba un porcentaje para el alivio de aquellas personas pobres y en necesidad. Pero a la misma vez había una ofrenda voluntaria. Y esta ofrenda voluntaria era destinada para la ayuda de aquellos pobres, para aquellos que estaban en necesidad, para aquellos que estaban en verdadero aprieto. Y de esto precisamente es lo que hablaba el Señor. Había unas ofrendas voluntarias o limosna para ayudar a los necesitados. Y en el Antiguo Testamento, mostrar misericordia por parte de los judíos era parte del entendimiento bíblico, era parte de la piedad bíblica. Les ayudaban, les regalaban cosas, le daban comida, le daban ropa, incluso le daban dinero y se hacían incluso préstamos sin intereses. Deuteronomio 15:7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la ciudad que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás
tu mano contra tu hermano pobre, si no abrirás a él tu mano libremente. O sea que el dar era parte de la ley. El dar era un mandamiento que Dios había establecido. El Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Este día malo se supone que es de pronto en aquellas circunstancias que esta persona puede verse en circunstancias de pobreza. En ese día lo librará Jehová. Y la enseñanza del Antiguo Testamento sobre las obras de caridad en los creyentes continúa aún en la era del Nuevo Testamento. Eso no ha cesado. Eso es algo que debemos continuar haciendo. Tengamos en cuenta que cuando Cristo dice, cuando pues des limosna en el versículo 2, Él no dice, si de pronto das limosna, si te pareciera bien dar limosna, si te condueles y das limosna. No, Él está asumiendo que como cristianos damos limosna. Dice, ¿cuándo pues des limosna? O sea que se supone entonces que nosotros como cristianos vamos a ayudar al necesitado, a aquel hermano que esté en necesidad. Cuando Pablo pidió fondos para ayudar a los santos, él alentó a los corintios a dar, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí Pablo estaba citando el Antiguo Testamento, él estaba citando el Salmo 112:9. Por lo tanto, la situación no es la necesidad de dar. Jesús no está criticando a los fariseos y a los escribas porque no dieran. Ellos sí daban. La cuestión no es la necesidad, sino la motivación, las intenciones, lo que hay en tu corazón cuando estás dando. Ese es el verdadero propósito de esto. Y Jesús nos hace ver la forma incorrecta de hacer obras de caridad, porque el motivo o la razón siempre se va a manifestar detrás de cada acto que nosotros hacemos. Él dice en el versículo 2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las calles y en las sinagogas. O sea que aquí nos manifiesta el Señor Jesucristo la forma incorrecta de hacer una donación, y Él lo manifiesta acerca de hacer sonar una trompeta. Esta frase de tocar trompeta no sabemos si es una frase literal, no podríamos decirlo, pero se dice que se hacía en las sinagogas durante el culto, durante el servicio regular, y se hacía en las calles. Es decir, cuando una persona se encontraba a alguien que necesitaba y le daba algo, esta persona hacía lo más posible para que la gente viera que él le estaba dando. En ese tiempo no teníamos los teléfonos inteligentes que tenemos hoy en día, pero pudiéramos imaginarnos un fariseo o un escriba en este tiempo llamando a todos que prendieran sus celulares y empezaran a grabarlo y lo pusieran en las redes sociales. Algo así se está manifestando aquí. El punto es que los escribas y los fariseos hicieron todo lo posible para llamar la atención sobre su generosidad. Ese era el propósito de ellos. Cuando rendían un culto público, se aseguraban que todos lo supieran. Cuando dieron en las calles de la ciudad, proclamaban sus buenas acciones ante el público en general. Estos líderes religiosos anunciaron su caridad de la manera más amplia posible. Ellos querían que toda la ciudad, si fuera posible, lo supieran. La esencia era que ellos pudieran hacer, mírenme, estén pendientes, miren lo que yo estoy haciendo. Wow. El motivo, la razón de los escribas y los fariseos era anunciar su caridad, era que todos lo supieran. Y Jesús dice, para ser alabado por los hombres. Es tremendo esto. Sus donaciones a los pobres
sí, vuelvo y repito, estaban de acuerdo con la Escritura, pero su motivación o su pensamiento detrás de las donaciones era para que fuesen alabados, para que fuesen elogiados, para que fuesen más populares, para que pudiesen tener una admiración de todos los que lo veían al pasar. Querían que le rendieran pleitesía, como decimos nosotros. Eso es como Juan dice en Juan 12:43, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Su problema era el orgullo, su problema era su autoestima. Toda su vida religiosa estaba contaminada por una excesiva autoestima y vanidad. Habían pervertido por completo el verdadero propósito de dar a los necesitados. Y Jesús llama a estas personas hipócritas, porque tenían una apariencia, lucían como alguien que era muy generoso exteriormente, pero en su interior estaban llenos de maldad. Habían pervertido por completo todo, y la palabra hipócrita es aparentar algo que realmente no somos. Ya habíamos explicado anteriormente, esta palabra hipócrita viene del griego, del teatro. Un actor, pudiéramos decir, una persona que se cataloga como actor, en aquel tiempo no era un actor, era un hipócrita. Porque él estaba representando un papel que no lo identificaba a él. Se ponía una máscara y hacía una actuación que verdaderamente no lo identificaba a él como tal. Y eso precisamente es lo que significa la palabra hipócrita. Hay personas que aparentan una imagen delante del público, pero en lo privado son totalmente diferentes, son totalmente contrarios. Hay personas que cuando están en una reunión con demás hermanos cristianos, tienen una actitud, un comportamiento que es muy bonito, pero cuando está con las personas en el mundo, con el mundo secular, en su trabajo, tal vez con algunas otras personas, su comportamiento es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que significa esta palabra. Y nuestra cultura moderna se ha vuelto excepcionalmente experta en la hipocresía, porque durante la semana la gente miente, la gente roba, la gente ve cualquier clase de cosas que no son convenientes, la gente adultera, la gente hace cualquier cosa que está en contra de las Escrituras, pero el domingo están en la iglesia con una apariencia totalmente santa. Y eso es algo que, por eso muchas personas dicen que las iglesias están llenas de hipócritas. Pero si vemos una realidad, en la iglesia estamos todos como pecadores. Aquel que diga que no es pecador dentro de una iglesia, ese sí pudiera calificarse como hipócrita, que quiere aparentar una santidad mayor que todas las demás personas. Y como dice James Kennedy en su libro de Evangelismo Explosivo, si alguien quiere unirse a la iglesia, también hay espacio para un hipócrita más. Y si él se va para una iglesia que él considere perfecta, el solo ir con su presencia ya la ha dañado. Esa es una gran verdad. Una vez más, vemos que nuestro Señor está interesado por las motivaciones internas y no por los actos externos. Al Señor no lo engañamos a nosotros con lo que queramos aparentar exteriormente. El Señor antes nos había advertido sobre el adulterio del corazón, el asesinato que viene dentro de nuestra mente. Ahora Él quiere que examinemos nuestros corazones y eliminemos todas esas motivaciones erróneas que pudiéramos tener al hacer una obra de caridad. Y estos versículos nos confrontan, porque todos sabemos que hemos sido culpables en esta área. Ha habido muchas veces en que estamos más preocupados con lo que los hombres piensan que lo que verdaderamente esté pensando Dios.
Y muchas veces pudiera incluso suceder que nos disgustáramos porque no recibiéramos el agradecimiento correspondiente por una buena obra que hayamos hecho. Todos, de alguna forma u otra, nos hemos visto en esta situación. Y el ejemplo mayor es que cuando Cristo estuvo en su mayor momento de popularidad, pudiéramos decir, Él no se preocupó por los aplausos, Él no se preocupó por los agradecimientos. Él de hecho se apartaba de la multitud. Él le importaba más lo que Dios pensara de Él que lo que las demás personas que estaban a su alrededor pensaran. Después de Jesús identificar entonces el comportamiento de sus discípulos, aquel comportamiento que ellos deben evitar, ahora Él continúa hablando a sus discípulos la manera correcta y el motivo correcto al dar. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Esto de la mano izquierda y derecha no es algo supersticioso, de ninguna manera. Lo que Jesús está tratando de manifestar aquí es la manera apropiada que nosotros tenemos que tener en el momento de hacer una ofrenda. Y esto queda claro en la cláusula que él pone, para que sea tu limosna en secreto. El punto secreto aquí, el punto central aquí de esta instrucción en las tres ilustraciones es manifestar que los actos que nosotros hagamos de caridad deben ser hechos en secreto. Por ejemplo, la mano derecha y la izquierda puede significar tú y las demás personas. Pero aquí hay algo curioso. Esto de la mano derecha e izquierda pudiera significar tú y tú mismo. ¿Por qué? Porque a veces pudiera sentirse que así tú no quieras que las demás personas te vean, tú en tu interior sentirías como que te estuvieras dando palmaditas a ti mismo. Te estuvieras congratulando a ti mismo. En otras palabras, no debemos autoaplaudirnos por nuestras buenas acciones que se han hecho en lo secreto. Esto de dar limosna en secreto significa que no debemos hacer obras de caridad, dar la vuelta y alardear delante de los demás que lo hemos hecho. O tampoco, así no alardeemos, pero después nos sintamos que como que wow, y me doy como autoabrazos y autopalmadas en la espalda. Es tremendo cómo el Señor Jesucristo nos confronta a todos nosotros en este sermón del monte. No en vano, es uno de los más escritos, los más estudiados, los más predicados, pero muchas veces los menos entendidos. Otra cosa que debemos hacer es no participar en aquellas causas de recaudación que viola este pasaje. Por ejemplo, hay organizaciones de caridad que intentan estimular a las personas para que den en el sentido de que van a publicar sus nombres. Ellos hacen esto porque según estudios han indicado, las personas dan más fácilmente cuando sienten que su nombre es publicado, cuando estas personas sienten que cuando han dado algo se les ha reconocido esto. Incluso hay instituciones, hay iglesias donde recogen fondos y ellos crean como placas donde manifiestan el nombre de cada persona. Se hace una recolecta con algún propósito y los nombres de las personas van puestos en las placas. En los hospitales hay un pabellón o hay un salón donde siempre dice el nombre de la persona rica que ha hecho esa donación y tienen ese lugar. También vemos ambulancias que a veces circulan y tienen el nombre de la persona que lo ha donado. Eso es algo que es muy común verlo. Pero si damos para tener entonces una placa, un reconocimiento, un nombre exaltado, ya recibiste tu premio. Ese es el reconocimiento del público,
la exposición en una pared de tu nombre y ya, pero no has recibido ningún reconocimiento de Dios. Cuando demos entonces o hagamos alguna obra de caridad, necesitamos examinar nuestro corazón y asegurarnos de que nuestras acciones no se basan en una autoexaltación. De eso se trata. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿estoy buscando un reconocimiento, estoy buscando una alabanza de las demás personas cuando estoy dando? ¿O estoy buscando que Dios vea lo que estoy haciendo? De eso es lo que está hablando Jesús. ¿Cuáles son tus motivaciones al dar? La cuestión aquí es que la exaltación y el orgullo de los escribas y fariseos en obras de misericordia era siempre el reflejo de la doctrina que ellos siempre han entendido, que las buenas obras producen la salvación. Pero nosotros, como personas redimidas, que hemos sido salvas por la obra de Cristo en la cruz, nosotros, como dice el libro de Efesios 2:10, hemos sido creados para buenas obras. Las obras no nos salvan. Las únicas obras que salvan es una y única, es la obra de Cristo en la cruz. Debemos recordar incluso que nuestro mejor servicio no aporta ninguna ganancia a Dios. Que nuestras mejores obras, así sean de caridad, no nos pone a nosotros delante de Dios como si Él estuviera en deuda con nosotros. De ninguna manera. Incluso nuestras mejores obras realmente ni siquiera merecen ser recompensadas por Dios. No lo merecen. Y si Dios quiere recompensarnos a nosotros, es solamente porque Él desea hacerlo, por su gracia, por su amor, porque Él así desea hacerlo, nada más, de ninguna otra manera. Por tal razón no debemos entonces presumir de que somos dignos de la atención de Dios. Voy a hacer esto, Señor, yo no quiero que nadie me mire, pero tú, Señor, mira, pon cuidado, está atento a lo que estoy haciendo. Esa es otra forma que pudiera llevarse mal. Dios solo recompensa nuestras obras porque Él es amable y quiere hacerlo. De ninguna otra manera. Entonces, después que Cristo nos dice la forma correcta de hacer las obras de caridad, Él da la razón importante por la cual debemos hacerlo. Versículo 4. Sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que hasta aquí ya hemos visto dos tipos de recompensas. La recompensa pública que recibimos de las personas que nos ven, que es solamente allí, y vemos la recompensa que viene de Dios. Si vivimos para glorificarnos a nosotros mismos y buscamos la alabanza de los hombres, sí seremos recompensados aquí. Eso tampoco estoy diciendo que eso no se va a llevar a cabo. Desde luego que van a ser aplaudidos, van a ser admirados, van a salir en los periódicos, van a salir por todas partes, recibirán su recompensa aquí. Pero el mensaje de Jesús sobre la recompensa de los hombres es que son temporales, son fugaces, son a la larga inútiles, como lo manifiesta en Mateo 6 del 19 al 21. En lugar de eso, hay una recompensa de Dios, la recompensa de la gracia que los creyentes recibirán por las obras hechas en el nombre de Cristo en secreto para glorificarlo. O sea que la persona que hace sus obras en secreta o de una manera secreta no es alabada aquí, no es nombrada, no es publicada. O sea, no es publicada en los cielos, será publicada aquí. La persona que hace algo en lo secreto no será publicada aquí, en la tierra. No será vista posiblemente por nadie,
pero esa obra en lo secreto será exaltada por Dios. No habrán placas ni estatuas aquí, sino que habrá algo mucho más importante. Dios te recompensará abiertamente. Dios nos recompensará eternamente. Las obras hechas para la gloria de Dios recibirán una recompensa pública. ¿Cuándo? En ese gran día cuando nuestro Salvador regrese y se siente en su trono de juicio. Estaremos delante de todos los demás hermanos reunidos en la presencia de Dios. Ese día, si Él no viene antes, estaremos ahí y eso será manifiesto públicamente en su presencia. Mientras que la recompensa de los hombres, vuelvo y repito, son temporales, terrenales, fugaces. Recompensas recibidas por Dios son eternas, celestiales y nunca podrán ser quitadas. Esa es la gran diferencia. ¿Vives entonces tu vida para servir a Cristo, para glorificarlo a Él, para que tengas grandes tesoros en los cielos, para que tengas esos tesoros donde el orín ni el óxido lo corroen? Esa es la gran pregunta nuestra. O sea que este versículo entonces, ya para concluir, nos dice a nosotros que Dios examina y siempre está observando lo que nosotros hacemos. Él siempre lo ve. Eso es lo que nos dice este versículo. Él ve todas nuestras acciones, todas nuestras palabras e incluso todos nuestros pensamientos. No podemos ocultarnos de Dios. ¿A dónde huiremos de tu presencia?, dice el salmista. No podemos huir de Él. El hipócrita puede engañar fácilmente a los hombres. El hipócrita puede convertirse en experto en actuar de una manera frente a las personas, incluso en la iglesia, cuando esté en el mundo. Pero Dios lo ve todo. Dios ve incluso sus corazones. Por tal razón, no podemos engañar a Dios. No lo podemos engañar. Para Dios no existe un pecado secreto. Este pensamiento debería crear temor de Dios. Para Dios no existe nada en secreto. Así sean obras buenas para nuestra galardón, o así sean obras malas para castigo. Para Dios no hay nada en lo secreto. Y esto debería aterrorizar a todos, pero mayormente a los hipócritas. Es una gran verdad. El Dios de las Escrituras, 3 veces santo, que ve en lo secreto, es la principal motivación para que todos lo obedezcamos. Comprender esa verdad es una gran motivación para que nosotros actuemos de una manera correcta. Si todos pudiéramos vivir constantemente en la presencia de Dios, ese coram Deo, vivir siempre delante de la presencia de Dios, toda la falsedad, toda la hipocresía, la autopromoción o la popularidad cesarían. Eso no tendría ningún interés en ninguno de nosotros. Y si cada cristiano viviera sinceramente en la presencia de Dios en cada momento de su vida, el efecto que llevaría a cabo el cristianismo en el mundo sería impactante. Así que, mis hermanos, Dios está más interesado en las motivaciones de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, cuando estamos llevando a cabo alguna obra. Y es tanto así que, para finalizar, nosotros sabemos, el libro de Génesis en el capítulo 4, versículo 4, nos habla a nosotros de ahí en adelante acerca de que Caín era alguien que cultivaba la tierra, Abel era un pastor de ovejas. Ambos vinieron a traerle una ofrenda al Señor y ambas ofrendas eran buenas. Se dice que la ofrenda de Abel fue aceptada porque
fue algo que simbolizaba un cordero, tipificando lo que habría de venir en cuanto al sacrificio de Cristo. Yo no estoy negando que eso no lo tipifique. Lo importante aquí es que cada uno llevó lo mejor de lo que tenía. Abel llevó lo mejor de sus corderos. Caín llevó lo mejor de su sembrado. Pero el propósito por el cual Dios aceptó mayormente la ofrenda de Abel y no la de Caín, era porque la de Caín no estaba hecha con amor. La de Caín no manifestaba ese deseo, esa motivación de agradar a Dios. Y eso precisamente es lo que está condenando el Señor. Nuestra motivación al dar. La pregunta entonces es, ¿cuándo das? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu perdón, Señor, primeramente, porque esta es una palabra que nos confronta a todos nosotros. Esta es una realidad que nos hemos visto enfrentados cada uno de nosotros, de una forma u otra, exterior o interiormente. Y a través de tu palabra, Señor, vemos cómo esto ofende a ti, Señor. Cómo esto no te glorifica a ti, Señor. Y pedimos, Padre, que nos perdones. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y acudimos a ese intercesor, nuestro Salvador, para que interceda por nosotros en medio de estas circunstancias, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a que podamos ser personas que hagamos obras no con un propósito egoísta, sino con el propósito de glorificarte a ti, Señor. Nada tenemos nuestro que no provenga de ti, Señor. Así que lo que nosotros podamos dar es solamente una parte de lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, del orgullo. Guárdanos, Señor, autopromoción. Líbranos, Señor, del autoelogio. Y cuando podamos hacer estas obras, que no esperemos a cambio una retribución humana, porque ya tú nos manifiestas esa gran retribución, esa gran recompensa que tendremos de parte de Dios. Que nuestras motivaciones sean únicamente glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu bondad y tu perdón. A ti sea el honor y la gloria por siempre, Señor. Que tu gracia, tu favor y tu rostro estén siempre en nosotros. Que podamos vivir en esa presencia tuya, que podamos vivir en ese corandeo cada uno de nuestros días. A ti sea por siempre la alabanza, la gloria y la exaltación, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. El Señor los guarde. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Buena tarde.